Hola. Listo. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros del colectivo La Patria Grande Vencerá. Nuevamente en un conversatorio latinoamericanista. Esta vez tenemos el honor de... ¿Esto qué le pasa? Ahí estamos. Estamos. Bien. Bueno, recomenzamos. Bienvenidos, compañeras y compañeros del colectivo La Patria Grande Vencerá. Esta vez tenemos el enorme honor de conversar con el compañero Agustín Sánchez Corona, asesor de la Coordinación Estatal de Organizaciones Sociales de Tlaxcala, México, y maestro, una de las grandes luchas que ha llevado este pueblo adelante. Y bueno, y hoy vamos a tener este enorme privilegio de poder conversar y adentrarnos un poco más en qué está hoy la situación en la educación y en las luchas sociales mexicanas. Así que los dejo junto con María José Monterroso y Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas y a todos a este nuevo conversatorio del colectivo La Patria Grande. Este es con el nombre México, una propuesta educativa antes y después del COVID, con Agustín, como mencionó Diego. Bueno, este conversatorio es parte de varios conversatorios que hemos llevado durante estos meses para conocer las realidades de los países de América Latina y el Caribe y también generar lazos y solidaridad con todos estos países. Primero, Agustín, como para poder entrar en este conversatorio, quería que nos hablara un poco sobre el contexto político educativo de México en el 2012. Bueno, en el 2012 veníamos de una lucha por enfrentar el neoliberalismo que en toda Latinoamérica se estaba instrumentando. Nosotros consideramos que todas las formas de lucha son válidas, es decir, las calles, la movilización, las urnas, que es el proceso electoral, incluso las armas, ¿no? Así consideramos las formas de lucha. En el 2012 ocurrió un fraude electoral. El compañero presidente, actual presidente, fue candidato y ganó la elección, pero se la robaron por un pequeño margen. Entonces, a partir del triunfo del PRI, instrumentaron una cosa que se llamó el Pacto por México, donde se sumaron partidos que hasta ese momento eran de izquierda, como el Partido de la Revolución Democrática, un partido que lo había acompañado, lo había postulado en las dos elecciones anteriores. En esa elección lo postuló, pero en cuanto se dio la derrota, este partido que era de izquierda se pasó a la derecha, junto con el PRI y el PAN, hicieron una cosa que se llamó el Pacto por México, que nosotros le llamamos el Pacto contra México. Esos tres partidos juntos hacían una mayoría legislativa, y esta mayoría legislativa les permitió reformar de fondo incluso la Constitución. Hicieron varias reformas, 12 en total. Nosotros les llamamos las 12 reformas porfiristas. Una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma fiscal, una reforma financiera, una reforma electoral, una reforma educativa, una reforma energética, una reforma al Código Penal, una reforma a la Ley de Amparo, una reforma a la Ley de Transparencia, una reforma a la Ley de Competencias y una reforma a la Ley Anticorrupción. Todas estas reformas eran para favorecer a la oligarquía y poner contra la pared, quitarle los derechos a la clase trabajadora. Estas 12 reformas las llevaron a cabo estos partidos a través de este acuerdo que se llamó el Pacto por México, donde, repito, parte importante de este pacto lo dio el Partido de la Revolución Democrática, que era un partido de izquierda, pero con esta firma del Pacto por México se pasó a la derecha
para firmar este acuerdo y reformar la Constitución de tal manera que se le quitaran muchos derechos a los trabajadores y se les diera todo el poder a la oligarquía. Ese era el contexto de México en 1912. Perdón, en el 2012. Ok, y bueno, tal vez si nos podría como ya ir introduciendo un poco en lo que es esa reforma laboral que, bueno, ustedes dicen que es la mal llamada reforma educativa, que se ha venido hablando también en los medios sobre esta reforma, si nos podría explicar. Sí, la reforma educativa, nosotros desde la CENTE, en el caso de México, el sindicalismo está dividido, nosotros le llamamos el sindicalismo charro, ustedes le llaman blanco. Eso es un sindicalismo que está en favor de los patrones. En el caso de México, ese sindicalismo, en el caso de los maestros, está catalogado como los del CENTE con S. Y los que nos oponemos, los maestros democráticos, estamos en la CENTE con C, en la coordinadora. Entonces, en el caso del sindicalismo charro, avaló este pacto por México. En el caso de la coordinadora comenzó a haber un asunto de resistencia. Lo primero que hicimos fue tomar la Cámara de Diputados para impedir que se aprobara esta reforma. Lo que hicieron los diputados fue trasladarse al centro Banamex. Banamex es un banco, un centro financiero, y ahí aprobar esa reforma educativa. Entonces, desde ahí era una clara señal de que era una reforma que no tenía nada de educativa. Ante ello, nosotros planteamos un documento que se llamó La educación que necesitan los mexicanos, porque decíamos que la reforma educativa no tenía nada de educativa, más bien era una reforma laboral. Por lo siguiente, se planteaba el asunto de una evaluación, que le llamamos una evaluación punitiva, cuyo resultado eran dos opciones. Si el maestro aprobaba ese examen, le daban un contrato hasta por 4 años, pero la base, la estabilidad laboral la perdía. Y si reprobaba el examen, pues era despedido. Entonces no había salida, por eso decíamos que era punitiva. Además, si el maestro se negaba a hacer esta evaluación, era despedido de inmediato. Es decir, por eso hablamos de que era una evaluación punitiva. Luego se aplicaba una evaluación que no tenía nada de magisterial. Era una evaluación que tenía más de asuntos legales y administrativos. Se creó un instituto que se llamó el Instituto, el INE, que era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Y se creó una ley, que fue la Ley General de Servicio Profesional Docente. Entonces, con este instituto y con esta ley, lo que hacían era legalizar el despido de los maestros. Y así comenzó a ocurrir. Porque el maestro, si se negaba a ser evaluado, era despedido de inmediato. Y si era evaluado, le quitaban la base y le daban un contrato hasta por 4 años, sujeto a otra evaluación. Por eso nosotros comenzamos a luchar contra esa evaluación. La primera resistencia fue luchar contra esa evaluación que llamamos punitiva. Y lo que planteábamos en la educación que necesitan los mexicanos era que lo primero que tenía que hacerse es revisar el sistema educativo, en el cual había muchas escuelas sin baños, sin luz eléctrica, con un maestro que atendía a varios grupos, que se destinara mayor presupuesto. El presupuesto educativo de México en ese entonces era del 3.8%, cuando la ONU decía que debería ser por lo menos el 12%. Entonces, la primera resistencia fue ese documento que presentamos a la opinión pública y pedimos discutir nuestro documento contra la propuesta que hacía el gobierno de Peña Nieto y su secretario. Eso fue la primera resistencia que llevamos a cabo. De esa primera resistencia que usted menciona, ¿cuáles fueron sus resultados? Bueno, la lucha inicialmente comenzó por buscar un diálogo con el gobierno, pero el secretario de Educación se negó a dialogar con la CENTE. Él decía que el representante de los maestros era el CENTE, es decir, los charros,
y con la CENTE no iba a hablar, porque decía que no teníamos una representación legal. Nosotros siempre buscamos dialogar con el gobierno, entonces el gobierno se negó totalmente a dialogar con nosotros. Ante ello, lo que hizo la coordinadora fue hacer un plantón en el Zócalo de Tlaxcala. Se hizo un plantón donde se convocó a todo el país. La sorpresa para la coordinadora fue que muchos maestros que no simpatizaban con la coordinadora comenzaron a llenar el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces se llenó totalmente la plancha del Zócalo y las calles aledañas que conducían al Zócalo. Esa fue una primera muestra de la resistencia que el magisterio estaba dando ante esta mal llamada reforma educativa, que nosotros decíamos que no tenía nada de educativa, era una reforma totalmente laboral. Bueno, este plantón de la Ciudad de México fue desalojado el 13 de septiembre del 2013. Pues llegaron tanquetas, llegó la Policía Federal, llegó el Ejército y fue desalojado ese plantón. Y luego también se impidió que los maestros ya siquiera se acercaran al Zócalo. Entonces ese desalojo fue con lujo de violencia. Entonces fue un primer enfrentamiento entre el magisterio y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Entonces, ante este desalojo, y además se le impedía a los maestros llegar a la Ciudad de México, si se descubría algún convoy de maestros o algunos maestros que en lo individual intentaban llegar a México, se les regresaba, decíamos, se les deportaba a sus estados para impedir que se volvieran a poner en plantón. Entonces, esa fue la respuesta del gobierno. Ante eso, la lucha se trasladó a cada estado. México está conformado por 32 estados o entidades federativas. Entonces, en cada estado se comenzó con el bloqueo de carreteras, con la toma de oficinas públicas, con mítines en las calles. La coordinadora, su presencia más fuerte la tiene en los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México. Entonces, uno de los bloqueos importantes que se llevó a cabo fue en Oaxaca. En Oaxaca se bloquearon carreteras y no solo participaban los maestros, también comenzó a haber una participación de la población, porque la reforma además tenía elementos privatizadores, donde se hablaba de que la educación tenía que ser pagada. Y Oaxaca es uno de los estados donde hay mayor pobreza. Entonces los padres comenzaron a participar activamente en estos bloqueos. Entonces, uno de los bloqueos importantes que se llevó a cabo fue en Nochistlán, Oaxaca. Este bloqueo fue desalojado el 27 de junio del 2016, con lujo de violencia. Hubo el asesinato de heridas de bala, de maestros, de pobladores. Entonces, ante este desalojo, que pues le dio difusión a nivel mundial, se vio que el gobierno de Peña Nieto estaba masacrando no solo a los maestros, sino a la población. Fue un escándalo mundial. Ante ello, el gobierno flexibilizó su postura y dijo que iba a hablar con la coordinadora para buscar un acuerdo. Pero quien había ordenado el desalojo había sido el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Nosotros le llamamos el sargento Nuño, porque no había querido dialogar con la coordinadora, pero sí utilizaba la fuerza pública, por eso le llamamos el sargento Nuño. Ante ello, la coordinadora dijo que había que dialogar con el gobierno, pero no lo íbamos a hacer con el secretario represor de Educación, lo íbamos a hacer con la Secretaría de Gobernación, y se estableció una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación atendida por el secretario de entonces de Educación, Osorio Chong. Con él se establecieron mesas de trabajo y uno de los primeros acuerdos fue que la evaluación pasaba de ser obligatoria a voluntaria. Fue el primer acuerdo logrado por la coordinadora. Usted mencionaba de que se habían unido varias comunidades a la lucha. Aparte de estas comunidades, ¿qué otros sectores también se unieron a ustedes en esta lucha contra la mal llamada reforma educativa? Bueno, el que actualmente es presidente de la República, el compañero Andrés Manuel, él venía de una lucha contra otra de las reformas, contra la reforma energética. En México la principal empresa pública es Pemex.
y entonces buscaban que el petróleo se privatizara y Pemex lo estaban descapitalizando. Y entonces él venía de una lucha contra la reforma energética. Entonces, con estas 12 reformas hicieron que muchos sectores se unieran a nosotros, que era el principal sector que estaba luchando pues contra la reforma educativa, pero también contra el resto de las reformas. Entonces, Andrés Manuel, lo primero que hizo Andrés Manuel fue deslindarse del PRD, que era un partido que, repito, era de izquierda y se pasó a la derecha, y comenzar a crear el partido Morena. Y con ese partido Morena comenzó a movilizar a compañeras y compañeros contra la reforma energética. Y en esta lucha nos encontramos, nosotros luchando contra la reforma educativa y él luchando contra la reforma energética. Entonces, ese apoyo de Andrés Manuel, por eso le llamamos actualmente el compañero presidente, porque nos encontramos en esa lucha y fue ese apoyo del partido Morena muy importante para para que la lucha de la coordinadora no estuviera aislada. La lucha de la coordinadora, repito, está fuerte en 4 estados, en el resto del país es una lucha y una presencia débil, incluyendo el caso de Tlaxcala, ¿no? Pero esta confluencia de las luchas con el partido Morena, que tenía presencia nacional, hizo que fuera ya un asunto de interés nacional y obligó al gobierno a dialogar con nosotros, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, ahora que menciona a Manuel López Obrador, en otro momento cuando estuvimos comunicándonos, usted me mencionaba de 10 compromisos educativos con él. Tal vez si nos habla un poco y nos explica un poco sobre esos compromisos. Sí, bueno, la coordinadora de entrada es una coordinadora que se declara en sus principios apartidista, es decir, no apoya ningún partido político. Pero ante el embate, ante la represión del gobierno federal, unido al PAN, al PRD y al resto de los partidos, en una reunión hubo un acuerdo importante, ya estábamos en puerta de las elecciones, un acuerdo importante, que fue votar en contra de los partidos del Pacto por México. Y el único partido que no estaba en el Pacto por México era el partido Morena. Entonces, esto permitió establecer un acuerdo tácito con Andrés Manuel. Entonces, precisamente en la ciudad de Oaxaca, el día 12 de mayo del 2012, hubo un acuerdo verbal, no fue por escrito, fue un acuerdo verbal que se llamó los 10 compromisos con el Magisterio Nacional. En estos 10 compromisos, el primero es fortalecer la educación pública. El 2, dar alimentación y los útiles a todos los alumnos. El 3 es que todos los estudiantes de preparatoria tengan una beca. El 4, que se bequen a universitarios. El 5, que se fortalezcan las escuelas normales y las universidades públicas. El 6, que era cancelar la reforma educativa. El 7, elaborar un plan de educación donde la calidad de educación se ponga por delante y no el despido de maestros. El 8, que era respetar la independencia y autonomía del magisterio. El 9, retomar la propuesta de educación en cada entidad, que no estuviera todo centralizado. Y el 10, que era suspender las cuotas que pagan los padres de familia. Bueno, el punto 6, completito, dice así: cancelar la reforma educativa y hacer uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas de las cuales ha sido objeto el Magisterio Nacional. Bueno, esta mal llamada reforma educativa, para ese entonces ya llevaba alrededor de 10,000 despedidos, de 10,000 maestros. Y había otros que, aunque no habían sido despedidos, no se les pagaba. Entonces ya había afectaciones. Entonces, el punto 6 de esos 10 compromisos con el magisterio, pues era una garantía de que si ganaba Andrés Manuel, se iba a echar abajo todo esto de la mal llamada reforma educativa. Y por eso que gran parte del magisterio comenzó a volverse un activista de la campaña de Andrés Manuel. De estos compromisos que usted mencionaba, ¿cuáles se han cumplido actualmente o van en proceso a cumplirse? Bueno, el triunfo de Andrés Manuel fue contundente, 30 millones de votos obtuvo él el 1 de julio de 2018.
Nos esperábamos que de inmediato se echara abajo esta mal llamada reforma educativa. Él tomó posesión el día 1 de diciembre de ese año, del 2018. Para nuestra sorpresa, Andrés Manuel no pone al frente de la Secretaría a un agente de la lucha. Pone a Esteban Moctezuma Barragán, un agente que viene de la oligarquía. Y Esteban Moctezuma Barragán lo que hace es no enviar una iniciativa que abrogue la reforma, sino nada más quitarle las partes punitivas. En este caso, la evaluación punitiva se quita, pero deja en parte una parte importante de esta reforma peñista. Entonces, la reforma no se abroga del todo. Por ejemplo, al magisterio se le sacó de los derechos laborales y se le puso en un apartado especial. Es decir, el maestro o el trabajador de la educación no tiene derechos plenos mientras no se regrese al artículo 123 que garantiza los derechos laborales. Se le tiene en un apartado aparte. Eso no se ha hecho. Y bueno, había un buen número de maestros despedidos, que Andrés Manuel toma posesión, nombra Esteban Moctezuma, pero no hay ningún avance. Ante eso, la coordinadora, un año después, emite un acuerdo de que hay que llamar a un paro primero de 24 horas, después de 48, 72 y después a un paro indefinido. Íbamos en la misma ruta de lucha contra Peña Nieto. Ante eso, Andrés Manuel hace un llamado a la coordinadora a que hay que dialogar, y entonces se firma un acuerdo el día 27 de mayo de 2019 con Andrés Manuel. Este acuerdo lo integran 5 puntos. El primero es que se va a revisar todo el asunto de la reforma. El 2, que se va a buscar el asunto de que todos los maestros sean basificados, porque hay muchos maestros que tienen contratos temporales. Entonces, el punto 2 busca que se basifiquen a todos para que tengan estabilidad laboral. El 3 es que se le van a dar plazas a las y los normalistas. Los normalistas estudian para maestros, pero cuando ya terminaron, hace muchos años se les daba la plaza de manera automática. Con la reforma lo que hacen es que después de que terminan sus estudios, los someten a una evaluación. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues si estudiaron para eso, ¿cómo todavía los van a evaluar para darles el empleo? Entonces el punto 3 es de que se les va a otorgar las plazas a las y los normalistas de manera automática. El 4 es que va a haber una homologación salarial. Porque hay diferencias, como cada estado maneja un presupuesto educativo, hay diferencias salariales. Entonces, un artículo de la Constitución dice que a trabajo igual corresponde salario igual. Y entonces buscamos eso, que el salario de los maestros no tenga tantas diferencias, sino que sea más o menos homologado. Entonces, estos compromisos se firman, así como acuerdos AMLO-CENTE. Y esto permite establecer 6 mesas de trabajo. Una primera mesa es para regresar a laborar a los compañeros que fueron despedidos. Otra mesa más de trabajo es para que se vayan cumpliendo estos compromisos que se firmaron con él. Y bueno, también libertad de presos políticos, porque en la lucha hubo compañeros que fueron presos, fueron apresados. Se busca que esos compañeros que fueron presos pues se les libere, ¿no? Se busca también que los que tengan procesos judiciales se cierren, ¿no? Entonces es muy importante este acuerdo AMLO-CENTE del día 27 de mayo del 2019, porque permitió una interlocución directa con el presidente de la República por encima del secretario de Educación, que es un personaje que, pues más que facilitar las cosas, entorpecía este acuerdo de los 10 puntos que se había tenido con Andrés Manuel. Entonces, se han estado teniendo reuniones más o menos cada mes con el compañero presidente y la coordinadora para ir avanzando en estos puntos. Bueno, después de esto, viene, digamos, ya este año que entramos en marzo a la pandemia. ¿Eso en qué ha afectado para esta lucha y también en qué ha afectado a la hora de dar clases a los estudiantes y también a ustedes como maestros?
Bueno, el secretario de Educación lo que planteó ante la pandemia es que las clases se iban a seguir dando de manera televisada. Y ahí nosotros lo que notamos es que más bien él viene de las televisoras. Hay dos monopolios o dos oligopolios en México. Uno es Televisa y el otro es TV Azteca. Estos dos empresas televisoras siempre han recibido del gobierno miles de millones de pesos. Con la llegada del nuevo gobierno, pues ya no les dio muchos contratos de publicidad. Pero bueno, Esteban Moctezuma dice que la educación se va a continuar de manera televisada y le asigna alrededor de 300 millones de pesos a las televisoras. Entonces nosotros consideramos que más bien fue un rescate televisivo. Y luego el asunto de las plataformas se los entrega a los monopolios mundiales como Google, ¿no? Entonces nosotros decimos que tenía que plantearse la salida educativa en un asunto bilateral. Es decir, que el gobierno tenía que hablar con el magisterio para ver cómo se iba a llevar a cabo esto, porque lo que pasó fue un asunto unilateral, que el secretario impuso estas cosas. Y nosotros criticamos este asunto porque, por ejemplo, hay comunidades que no tienen luz eléctrica, ahí cómo se va a poder enseñar. Hay comunidades que no tienen internet, ¿cómo va a llegar la información? Entonces, por eso decíamos que esto tenía que discutirse con el magisterio, no se hizo. Entonces, lo que hizo el secretario fue imponer este tipo de cosas. Ante ello, el magisterio, a través de la coordinadora, ha buscado alternativas, porque, repito, hay comunidades donde pues, no tienen luz eléctrica. Entonces, ahí el maestro sí ha tenido que ir a esas comunidades a visitar a los niños, ¿no? A las niñas, para seguirles impartiendo clases. Ha buscado también que se puedan coordinar para intercambiar las tareas o los trabajos. Entonces, este asunto de la pandemia ha dificultado el asunto de la educación presencial. Y luego también nosotros criticamos el asunto porque el gobierno dice que a través de las televisoras y de la internet se sustituye al maestro. Entonces vimos que por ahí venía como un golpe al magisterio, ¿no? De sustituir al maestro por la televisión o por la pantalla de internet. Por eso fue que comenzó a haber una protesta. Ante eso vino la respuesta del secretario y dijo que no iba a haber despidos, que ningún maestro iba a ser despedido, que se iba a respetar el asunto del magisterio. Y este asunto también se planteó con el compañero presidente, de que el maestro no puede ser sustituido por una televisión, ni por una pantalla de computadora. Es un primer acuerdo, es muy importante, y que este asunto de la educación televisada o vía internet es momentánea, en tanto pasa la pandemia. Este asunto de la educación de este tipo, que le llaman híbrida, un tanto presencial y televisada, ha hecho que la carga de trabajo del maestro aumente, porque pues tiene que atender, antes con una clase se atendía a todo un grupo, hoy tiene que atender pues a varios alumnos, y muchos de ellos no se han integrado. A veces, bueno, por estadísticas que tenemos, de un grupo de 30 alumnos, a veces 10, 6 o por lo menos 5 no están siguiendo el proceso educativo, que le llaman de educación híbrida. Entonces hay muchas deficiencias en este sistema que instrumentó la Secretaría de Educación Pública. Claro, bueno, ya con este ejemplo también nos va a entender muchas desigualdades que se dan en diferentes comunidades con esta nueva educación híbrida de la pandemia. Y bueno, es una lucha muy importante que ustedes han dado también dentro de su coordinadora y como profesionales. Y para la igualdad de esos derechos y que se cumplan, ¿verdad? Un compañero aquí está mandando una pregunta que habla qué perspectivas ven este panorama acá y las futuras luchas. Bueno, para nosotros es muy importante haber ganado la presidencia de la República, porque eso nos permite tener interlocución de primer nivel con el presidente de la República y que muchas cosas se discutan
y se platiquen con él. Si no hubiéramos ganado la presidencia de la República, los 10,000 maestros despedidos no hubieran sido reinstalados. Ya han sido reinstalados, faltan algunos, alrededor de 300 o 200 maestros, o que se les pague, pero ya fueron reinstalados. Además fueron reinstalados y se les pagaron, se les dio una indemnización por todos los 3 años y medio que estuvieron despedidos. Esto no se hubiera logrado si no hubiéramos tenido la presidencia de la República. También el asunto de los programas educativos se han flexibilizado, de tal manera que ya no es un programa totalmente vertical, sino que cada estado ha ido poniéndole cosas. También se ha logrado que haya, en parte, estabilidad laboral, que no haya despidos. Se ha logrado también que los presos políticos salgan a través de una ley de amnistía que se está instrumentando. Hemos logrado también que el maestro sea respetado, porque con los otros gobiernos el maestro era ninguneado, se le trataba como lo peor. Incluso había una campaña de linchamiento social y político hacia el maestro. Entonces asusaban a los padres de familia para ir en contra de los maestros. Entonces ya prácticamente ir a dar clases era arriesgarse ante las agresiones de los padres, porque eran asusados por las televisoras y por el gobierno. Hoy de parte del gobierno tenemos respeto y hay un reconocimiento al trabajo del magisterio. Entonces estas cosas son muy importantes que se dan a través de que tenemos un gobierno progresista, de corte progresista. Entonces nosotros consideramos que hay que ir avanzando en esta situación, aunque no todo está resuelto, pero por lo menos el camino está en parte pavimentado para que se puedan resolver. A diferencia de un gobierno neoliberal que pues se va con todo, ¿no? Incluso utiliza la represión para someter a quienes se oponen a sus proyectos. Para la coordinadora, ¿cuáles son los retos que tienen más o menos para 5 años? Bueno, la coordinadora tiene 3 objetivos. Uno es democratizar la educación, es decir, que la educación llegue a todos los rincones y a todos los niveles. Que la educación sea un derecho social, no un privilegio de clase, porque quien tiene recursos accede a la educación y quien no los tiene, pues es marginado. Para nosotros, allá donde hay un alumno, así sea en la punta de un cerro, debe de haber un maestro. Para los neoliberales no. Pues quien tenga recursos va a ser educado, quien no los tenga no. Entonces una primera lucha de la coordinadora es democratizar la educación, que la educación sea un derecho social, no un privilegio de clase. La otra lucha de la coordinadora es democratizar el país. Es decir, nosotros venimos de una situación de fraude electoral, de imposiciones, de vejaciones al ciudadano, donde el voto se compra, se reprime. Entonces la lucha de la coordinadora también es por democratizar el país. Parte de la enseñanza es democratizar el país, que desde el alumno vaya aprendiendo cómo es que se instrumenta esta democracia. Buscamos una democracia participativa, que la gente no solo vote cada 3 o 6 años, sino que permanentemente esté participando en las decisiones. Incluso que llegue a revocar el mandato de aquel funcionario o autoridad que no está cumpliendo con lo que dijo. Es el segundo punto, democratizar el país. Y el tercero es democratizar el sindicato. Porque como repito, el magisterio en México está dividido en 2 partes. Los charros, que son sindicatos blancos, que están al servicio del patrón, y los sindicatos democráticos, que es la coordinadora. En México hay alrededor de 1,5 millones de maestros. De ese 1,5 millones, más o menos entre unos 300 a 400,000 maestros están con la coordinadora. El resto, el 1,100,000, 1,200,000, están con los charros. Entonces necesitamos democratizar el sindicato, es decir, que el 100% de los comités seccionales y el Comité Nacional del Sindicato sean democráticos. Esa es la otra lucha de la coordinadora. Y bueno, afortunadamente hoy contamos con el apoyo del compañero presidente para facilitar la democratización del sindicato. Son los 3 ejes de la lucha: la democratización del país,
la democratización de la educación y la democratización del sindicato. Voy a hacerle unas preguntas que han hecho aquí en Facebook. La Sí. primera es de Mónica Calo. Dice que si los docentes tuvieron participación en el desarrollo de contenidos y estrategias televisados. No hubo ninguna consulta. Repetimos que fue una imposición del secretario. No hubo ninguna consulta. Sencillamente es esto lo que se va a hacer. Lo que ha hecho el maestro es adecuar las cosas, porque al final de cuentas el maestro es el intermediario entre la autoridad educativa y el alumno. Entonces, en nuestro caso, se han ido modificando y adecuando las cosas. Pero fue un asunto vertical, no hubo ninguna consulta. La otra pregunta es del compañero Luis Fidel. ¿Qué información se tiene sobre la deserción escolar en México? Pues les decía de un grupo de 30 alumnos, no están participando en este asunto de la educación híbrida, en algunos casos 10, en algunos casos 5, pero hay niños, alumnos, que no tienen acceso a internet, entonces pues están totalmente fuera, o sea, ellos no están siguiendo este proceso, ellos se van a reintegrar hasta que haya educación presencial, en este momento no están recibiendo nada. Sí, ese es el dato que podemos dar. También el compañero Diego pregunta que cuántos cargos quedan por cubrir y qué tan alejados del presupuesto educativo están. Bueno, con el compañero presidente se acordó que el presupuesto educativo iba a ir en aumento. Ese es un acuerdo que se tiene con él. Y también con él se acordó que los aumentos de salario tienen que ser por encima de la inflación, porque en 40 años de neoliberalismo el poder adquisitivo de los trabajadores ha perdido entre el 60 y el 70%, imagínense, ¿no? O sea, antes con lo que se compraba con 100 pesos, hoy eso nada más alcanza para comprar con 30. Entonces, un acuerdo importante es que los aumentos de salario van a ser por encima de la inflación. Porque ocurría que estos sindicatos charros o blancos, había una inflación del 6% y ellos nos salían con que habían negociado un aumento del 3%. Y entonces, pues, ¿de qué sirvió un 3% si la inflación fue del 6%? Y así ocurrió año tras año. Entonces, durante 40 años, pues ese es el resultado, 70% o 60% de pérdida del poder adquisitivo. Y también el gasto educativo se recortaba y también se lo robaban, porque nosotros tenemos datos de que gran parte de ese presupuesto educativo iba a dar a manos privadas a través de varios mecanismos, entre ellos fideicomisos totalmente oscuros, ¿no? Que tomaban presupuesto educativo y llegaba finalmente a empresas privadas. Entonces el presupuesto educativo, además de ser raquítico, pues todavía se lo robaban, ¿no? Estas gentes neoliberales. Pero sí, con el acuerdo con el compañero presidente es de que el presupuesto educativo va a ser manejado de manera directa por los padres de familia, algún apoyo a las escuelas, no va a haber intermediarios, que el presupuesto educativo va a aumentar y también que va a ser manejado de manera honesta y transparente. Esto es muy importante, porque alrededor del 20 y el 30% iba a dar a manos privadas. Entonces es importante este compromiso del compañero presidente con la educación. Como para hacernos una idea de cuál es el porcentaje actual que está destinado para la educación y cuál es el porcentaje, cuánto se aumentaría ese porcentaje. Bueno, antes los neoliberales le destinaban el 3.8%. Ahorita el compañero presidente ha aumentado casi al 6%. Entonces va en aumento este presupuesto. Este porcentaje estoy diciendo con relación al Producto Interno Bruto. Entonces sí, hay un aumento considerable. Pero lo más importante es que no hay fugas, porque antes de 10 pesos que se destinaban, pues la mitad se quedaba entre la burocracia y llegaba a la otra mitad nada más realmente para la educación. Por ejemplo, cuando se hizo la mal llamada reforma educativa,
para promover esta mal llamada reforma educativa le dieron miles de millones de pesos al sindicato, el sindicato Charro. Entonces, este dinero pues quedó en manos del sindicato Charro, nunca se aplicó realmente a la educación. Entonces, es un ejemplo de cómo se desviaba el presupuesto educativo. Hoy eso ya no pasa. Hoy el presupuesto educativo va directamente a las escuelas, ¿no? Que lo requieren. Obviamente es un presupuesto que va a ir aumentando poco a poco, ¿no? Porque al compañero presidente le dejaron un país totalmente en ruinas, ¿no? Entonces sí va a ser poco a poco esta recuperación del presupuesto educativo. Bueno, Diego también pregunta que si se lograba hacer un diagnóstico de lo que representan esos 10.000 maestros a la hora del futuro de las generaciones. Bueno, hablamos de que alrededor de 10.000 maestros fueron cesados, pero ya están reinstalados, además con una indemnización, ¿no? El magisterio de México es de 1,5 millones. Es un buen número de compañeros. Por eso se habla de que el sindicato de maestros es uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Yo creo que ningún país, tal vez Brasil tenga ese número de maestros, pero fuera de ello, en México ese es el número de maestros, ¿no? Desgraciadamente, muchos maestros que militan en el sindicato que le llamamos blanco o charro, pues en lugar de utilizar la educación para liberar al individuo, al alumno, utilizan la educación como un método de sometimiento. Entonces imagínense si 1,5 millones fuera maestros de vanguardia, maestros revolucionarios, maestros activistas, México estaría totalmente transformado. Pero no es así. Muchos de los maestros tienen esa ideología de derecha, esa ideología retrógrada, ¿no? Que en lugar de utilizar la educación como un vehículo de liberación, la utilizan como un vehículo de sometimiento. Son los maestros de la coordinadora, en este caso los que sí utilizan a la educación como un instrumento liberador. Agradecerle por este espacio que nos ha brindado, nos ha explicado bastante bien sobre la situación y la reforma educativa en México. Agradecerle también a las personas que han dado sus preguntas, y desde la Patria Grande Vencerá también les agradecemos montones por estar presente, y a usted. Con esto podríamos ir cerrando. Tal vez si nos podría dar algún comentario final. Sí, que no ocurra lo que muchas veces pasa desde la izquierda, porque en la izquierda hay quienes están en la lucha en las calles, ¿no? En las movilizaciones. Hay quienes están en la lucha armada, porque hay grupos armados, hay grupos guerrilleros en Latinoamérica, y quienes están en la lucha electoral. El principal error de la izquierda es creer que su lucha es la única válida. Y entonces quienes están en la lucha en las calles descalifican la lucha electoral y la lucha armada. Quienes están en la lucha electoral descalifican la lucha en las calles y la lucha armada. Y quienes están en la lucha armada descalifican la lucha en las calles y la lucha electoral. Los tratan de oportunistas o de arribistas. Yo creo que aquí no debemos descalificar ninguna forma de lucha. Las tres formas de lucha son válidas. Depende del estado, el tipo de estado al que te enfrentes, ¿no? Entonces, para nosotros, las tres formas son válidas. Las tres formas de lucha: la lucha en las calles, la lucha en las armas y la lucha electoral. Lo importante es el objetivo, que es el derrocamiento de este opresivo sistema capitalista. Bueno, ahora antes de cerrar, le voy a dar la palabra a Luis Fidel. Bueno, compañeros y compañeras, sí, incluimos una vez más un conversatorio sobre
tema del magisterio mexicano. Queremos agradecer a Agustín inmensamente por haber compartido nuestro espacio. Los invitamos a todos y a todas en cada uno de nuestros que nos invitan a conocernos a través de la interactuando con nuestros invitados y alimentándonos y retroalimentándonos con la realidad que tenemos. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por escucharnos.